Muy bien, hoy vamos a ver un poco el tema de los aspectos. Voy a tratar de hacer una síntesis, en especial de los aspectos duros, que son los más difíciles de percibir a la conciencia, ¿verdad? De integrarlos. Así que siempre recuerden que cuando van a analizar aspectos, tener muy en cuenta el tipo de persona que estamos hablando. No es lo mismo un aspecto de Plutón para una persona que es muy escorpiana que para una persona que es libriana. Así que vamos a tener en cuenta toda la temática de la carta y por otro lado el tipo de aspectos que estamos analizando. Acá vamos a ver sobre todo las tensiones, que son las más difíciles de percibir a la conciencia y de integrarlas. Así que saben que básicamente el aspecto es un vínculo, ¿no? Cada vez que tengo aspectos en una carta, esta me dice cómo dos planetas, dos energías de la conciencia tienden a relacionarse, tienden a interactuar, y obviamente cualquier punto que active un platillo, un foco, va a activar el otro porque justamente están relacionados, no se pueden desvincular. Yo no puedo escindir esta energía de esta cuando están comunicadas en la carta. De modo que entender esta complementación en cómo funcionan es lo que me va a ayudar a ver básicamente con qué platillo tiendo a identificarme, con qué polo de la balanza yo me hago consciente y el otro me va a ser atraído por situaciones o personas de la afuera. Bueno, saben que una conjunción tiene que ver con la fusión de energías, entonces, como siempre decimos, es la forma más difícil de separar una energía de la otra, y cuando algo mueve, siempre esto va a tratar de viajar en paquete, ¿no? Me despierta todas las cosas a la vez. Si toca la vibración del sol de mi lado de la conciencia, de mi misión, mi esencia en la vida, bueno, también me va a activar la necesidad de comunicación y la necesidad de acción, cuando lo tengo unido a Marte y Mercurio. No puedo ir por un solo lado. Si tengo esta combinación, me va a despertar todos los focos. Entonces, en una relación que tiene que ver, por ejemplo, una combinación de planetas tan distintos como Venus y Plutón, por ejemplo, ¿no? Si es una conjunción, obviamente estas energías que viajan juntas siempre me van a traer experiencias de intensidad. Yo no puedo separar amar de ser intenso, posesivo, celoso, controlador, todo lo que me puede decir Plutón. Siempre van a ir cargados, entonces o bien yo empiezo a reconocer que soy de este modo, o bien voy a atraer a personas que van a ser intensas, conflictivas, etc, etc. Pero no voy a desvincular amor de pasión o intensidad. Ahora, si estoy viviendo una oposición de estos planetas Venus-Plutón, es ahí donde voy a tender a identificarme. Por lo general nos identificamos con el planeta más personal, ¿no? Pero bueno, si tengo mucha carga escorpiana, me voy a identificar posiblemente con el otro, aunque no haga conciencia de esto, ¿cierto? Pero acá lo que percibo es que cada vez que me enamoro, me transformo. Nunca, después de una relación en una oposición Venus-Plutón, yo voy a ser la misma persona que fui antes de conocer a esta otra, para mejor o para peor, pero voy a ser distinta, el otro tiende a transformarme. Y si no lo percibo, voy a ver que cada vez que me enamoro, entro en conflicto de algún tipo, ¿no es cierto? Entro en problemas, mi vida es un caos. Entonces, claramente va a tener que ver con si yo soy capaz de tolerar esto o no, porque si tengo una conciencia más de energías sutiles tipo Libra o tipo las energías de Cáncer Piscis que huyen del conflicto, entonces obviamente van a querer huir de esta relación que le propone la combinación Venus-Plutón, porque justamente si cada vez que me enamoro entro en un caos, mi vida es un conflicto, todo es muy intenso, a mi manera de ser tan suave, tranquila y natural,
prefiero no enamorarme, prefiero gastar este Venus aún comiendo chocolates o en cualquier otra energía que me guste, menos enamorarme, porque no es una experiencia que me agrade siendo yo, por ejemplo, Libra o Cáncer. Siempre todo lo que tiene que ver con Plutón me va a conectar con este lado oscuro de mí que obviamente nadie de nosotros queremos reconocer. La oposición como aspecto de proyección tiende a proyectar en el otro aquello que yo no reconozco en mí, ¿no? Entonces, en una oposición, en este caso tenemos por ejemplo esta, ¿no? Siempre hay un lado que es el activo y un lado que es el receptivo. Mueve a los otros a actuar, en este caso esta combinación, ¿cierto? Pero no de forma directa, no de forma activa, sino cualquier situación que pasa y que toca, en este caso a Júpiter, activa esta oposición en donde justamente los planetas más activos, Marte, Sol, van a tender a escenificarlo a causa de Júpiter sin entender que es Júpiter, ¿no? Entonces, participa de un modo pasivo obligándome a actuar. Y esto es lo que no entiendo, ¿no? Esto es lo que tengo que tratar de empezar de una manera, siempre las oposiciones como aspecto más psicológico que real, digamos, tienden a través de varias experiencias, ya que los aspectos tienen como una memoria a los que le vamos dando distintos niveles. La primera vez que paso por esta experiencia no va a ser igual que la segunda vez, en donde ya estoy un poco más curtido para este tipo de situaciones, ¿no? Pero imagínense esta oposición. Si yo soy un planeta fijo, estoy en un signo fijo, en Escorpio, y además tiendo a ir hacia adentro, a cerrarme, a no comunicarme, claro, cada experiencia de abrir, de gozar, de disfrutar, no me va a ser natural, no me va a ser conocida. Entonces, cualquier evento que me obligue, ya sea temas de amor, trabajo, hijos o lo que fuera, a desplazarme, a salirme de mí o tener que comunicarme. Imagínense esta persona que es muy cerrada, muy para adentro, que le cuesta comunicar y actuar las energías. Y el hijo es muy taurino, por ejemplo, y entonces participa de cuanto evento social haya, se anota para cantar, bailar, hacer competiciones de todo tipo, y para eso siempre necesita la ayuda de este papá, por ejemplo, ¿no? Claro, no me puedo rehusar porque es alguien de mis afectos, es mi hijo, ¿no es cierto? Una persona que yo amo, lo que fuera. Bueno, me veo obligado a tener que salir y entender esta oposición como esto, ¿no? Que a su vez cada vez que lo hago empiezo a descubrir una faceta mía que para mí era negada, oculta, y que además puede ser que me motive un don, que a través de esto yo aplique este trígono que tengo Urano-Luna, ¿no? Empiezo a sentir una cierta empatía con esto, una cierta simpatía, y soy yo mismo el que después propone actos escolares, canastitas, actividades fuera del colegio o lo que fuera, para generar más, ¿no es cierto? Para vincularme más. Así que esta polarización entre lo que yo creo que soy y lo que la fuera me propone. Otro ejemplo, si estoy en el eje de lo económico, ¿no? A mí me gusta ahorrar y administrar recursos de otros, pero soy pésimo administrando mis propios recursos, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? Bueno, justamente, ¿no? En algún momento voy a tener que escenificar esta capacidad de ahorro que me propone Tauro, más allá de este Júpiter que me propone gastar como si nunca se acabara el recurso que tengo, tanto interno como externo, ¿no? Entonces soy muy bueno para los demás haciendo algo, pero no logro dominarlo en mi vida. Entonces la oposición, estos dos platillos de la balanza, siempre me van a llevar, ¿no? De un modo activo en un sentido, pero más pasivo en el otro, a tener que buscar un equilibrio, ¿no? A empezar a, una vez que se me acaben las posibilidades, los recursos, bueno, en algún momento voy a tener que aprender a no gastar más de lo que tengo, a guardar una parte de esto. Se empieza a escenificar esta oposición, pero ya integrándolo a la conciencia. De lo contrario, siempre esta dualidad que propone
¿no? Y cuando vaya creciendo una tensión como una cuadratura o una sesqui y todo lo demás, bueno, van a tender a escenificar estos modos hasta que yo aprenda a utilizar y darme cuenta cuando estoy en un platillo de la balanza del otro, de la posibilidad que también existe y que va unida a esto. Heredo algo, tengo una herencia, de repente tengo mucha plata, me la gasto, pero a ver, alguien se muere una sola vez, no uno hereda una sola vez, o esto de siempre pensar que Júpiter es la eterna suerte. Gané una vez y entonces Dios está de mi lado. Bueno, en algún momento va a tener que entender que no, ¿cierto? Entonces, imagínense la cuadratura Venus-Plutón. En la cuadratura se acuerdan que es un ángulo, ¿no? Entonces, si yo voy por este camino, tiendo a no ver a esto otro que se me cruza en el camino, que justamente forma el ángulo, ¿cierto? Es como llegar a una esquina y, bueno, no ver aquello que viene por el otro lado y entonces me lo como de frente, me lo como de lleno, ¿cierto? Entonces, uno de los dos planetas, cualquier cuadratura que tenga, por ejemplo esta, uno de los dos queda un poco invisible a la conciencia, me viene por afuera, ya sea a través de personas o situaciones, ¿no? Entonces veamos cómo se escenifica esta cuadratura, por ejemplo. Si yo soy una persona del estilo de Mercurio, por ejemplo, a la que le cuesta comunicar, bueno, y de repente soy un líder, estoy frente a una empresa o lo que fuera, donde justamente lo que me toca es todo el tiempo dar las prerrogativas, las normas, las reglas, ¿cierto? Y de un modo claro, dinámico y concreto para que las personas ejerzan las funciones que yo espero de ellos, mis subordinados, ¿cierto? Pero el día que a mí me toca subordinarme a alguien, obviamente no lo voy a poder hacer si tengo esta cuadratura marcada, ¿cierto? Siempre tiendo a estar en un lado del platillo, ¿cierto? En un lado de la acción, entonces. O me conecto con la autoridad que me presenta el doble polo Saturno-Leo, ¿no? Ser yo el que manda, ser yo el que tiene la atención y el protagonismo, ¿cierto? ¿Qué pasa el día que me toca subordinarme a otra autoridad superior, ¿no? Como sería Plutón en este caso, ¿no? Regente de todos estos planetas. Y me va a costar ponerme el lugar que hasta ahora nunca tuve. Entonces, hasta que escenifico esta cuadratura, primero, como este cascarón del huevo que tengo que abrir para introyectarla, ¿no? Tener la capacidad, ¿cierto?, de poder asumir varios roles. Bueno, ¿qué me va a venir por destino? Y que un día me despidan y que tenga que iniciar todo de nuevo. ¿Mm? Entonces no tengo más opción que al iniciar todo de nuevo ponerme en este polo de la balanza a través de la voluntad, el coraje, la dinámica, más allá de que me dé vergüenza o lo que fuera, tenga que bajar mi ego o mi orgullo hasta que otra vez escale y vuelva a puestos de autoridad y liderazgo si es una energía que tengo propia en mí, esa capacidad. Entonces, una cuadratura, si estamos hablando de amores, obviamente, ¿no? Si yo estoy en una cuadratura, en este caso debería ser con Virgo, ¿no? Y entonces, tiendo, ¿cierto?, a enamorarme en mi ámbito del trabajo y esto me perjudica y cuando pierdo, pierdo todo. Entonces, o amo el trabajo donde estoy y lo que hago, o me enamoro de un compañero que luego resulta en un conflicto y o yo o él tiene que irse y termino perdiendo. O aprender, a su vez, en este caso, el mismo ejemplo que teníamos con Leo, ¿no? Yo amo ir a más, amo mandar, odio la rutina, odio estar estancado en la oficina. Bueno, un día por tránsito pasa alguna situación por acá, ya sea el Sol, Saturno, Plutón, cualquier planeta que me obligue, que tenga figura de autoridad, aún el mismo Júpiter, ¿no? Y me obligue a una rutina, bueno, se va a escenificar la cuadratura como esta frustración que me impide hacer aquello que yo quiero hacer y que me gusta, gozar de la vida. Entonces, siempre una cuadratura tiene esta expresión que me obliga a salir de aquello que estoy haciendo para incorporar algo nuevo y que posiblemente al principio ni siquiera me guste, ¿no?
Entonces decimos que los aspectos son vínculos que se van construyendo con el tiempo, ¿no? Si ponemos un tránsito, por ejemplo, acá, para que lo vean operando, entonces, por ejemplo, en este mismo lugar, ¿no? Cuando la luna, que ya tiene un aspecto de oposición y que me obliga a madurar, a asumir responsabilidades, etcétera, cuando está tocada por Saturno en especial, bueno, a medida que le voy moviendo y empieza a formar la cuadratura con este Venus, va a escenificar esta polaridad entre lo que es Sagitario y Virgo por un lado, y entre lo que es la naturaleza de la luna, que es cerrada, que es tímida y que tiende a nutrir, o la necesidad de nutrir, versus a esta Venus que quiere gozar, quiere ser el centro de atención, abrirse, relacionarse, ser simpática, etcétera, etcétera, y vivirlo y pasarlo del modo más liviano y feliz posible, ¿no es cierto? Entonces, en cada aspecto va a haber un aprendizaje, ¿no? Las cuadraturas que se dan entre signos fijos, por ejemplo, ¿no? Como en este caso, si planteábamos la tensión entre dos signos fijos. Bueno, ver la naturaleza, de qué va, que tienen de distinto estos signos fijos para escenificar justamente el trabajo y el aprendizaje que tengo que hacer, ¿no? Si yo soy una persona tipo Tauro, tranquila, perseverante, de ir paso a paso, y tengo una cuadratura con este Marte que posiblemente empiece a entrar a la zona de Acuario, por ejemplo, ¿no es cierto? Y va a escenificar la cuadratura Júpiter. Bueno, ¿de qué va esto, no? Yo me quedo con esto gozando de la vida, de mis recursos, la estabilidad, la producción, todo esto que me va a gustar hacer desde Tauro, y la cuadratura me va a obligar a abrirme, a relacionarme. Aire, esto es tierra, aire, ¿no? A ser un poco más liviano, a soltar, y todo esto, aquello que acumulé, etcétera. Bueno, obviamente que es un trabajo, es un aprendizaje. Lo mismo en situaciones que, por ejemplo, afectan a, como vimos antes, por ejemplo, si volvemos, cualidades tan distintas como Luna y Mercurio, por ejemplo, ¿no? Acá yo necesito llamar la atención, acá quiero pasar desapercibido. Y entonces esta cuadratura obliga a Mercurio a tener que abrirse, a tener que comunicar, ¿no es cierto?, aquello que le pasa, como para poder resolver la problemática, en especial si es un jefe el que me inquiere, o una persona de afectos o de autoridad, o empezar a vivir situaciones a través de los hijos, ¿no?, que nos obligan con este rol materno a cambiar estas sombras que tenemos y que ya vienen en la natal, pero que cada vez que puedo rehuir, rehuyo, ¿no? Si en este caso Mercurio le cuesta comunicar su lado emocional, hablar de sus sentimientos, de sus traumas, de sus tabú, cada cuadratura que pase por acá, bueno, lo va a obligar a trabajar esto. Así que en las tensiones, tanto la oposición como la cuadratura, uno tiende a polarizar, ¿no? Se queda con un platillo, con una esquina, y proyecto en el otro o en el afuera aquello otro que no me gusta. Como decíamos en el caso de Marte-Júpiter, si yo me identifico con Marte, la acción, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, bueno, voy a tender a desatenderme justamente de la pasividad, la tranquilidad y el relax que propone Júpiter en Tauro. Nunca podemos operar hasta que entendemos de qué va la energía con las dos cosas, con los dos lados o polos de una tensión a la vez, ¿no es cierto? Por eso el desafío, la tensión, el esfuerzo o el trabajo acá va a ser justamente integrar. El yo quiero con el yo puedo o debo, ¿no es cierto? Así que la cuadratura es el aspecto de máxima acción,
la que demanda la energía y el esfuerzo, porque en la conjunción uno tiende a fundir energías y salir con todo eso a la vez cuando se dispara, y en la oposición uno tiende a polarizar, ¿no es cierto? Y entonces a dosificar esa energía que está en cada uno de los platillos de la balanza. Entonces, siempre recuerden que va a tener mucho que ver con la energía del yo soy, de quién soy, para ver qué aspectos uno tiende a incorporar con cierta facilidad y qué aspectos son más difíciles para esa conciencia. Es interesante también ver cómo en una comparación de cartas, ¿no?, se activan también estas situaciones que nos permiten descubrir aquello que yo por mí mismo no veo. Si estoy comparando cartas y en una situación en donde justamente la oposición Venus-Luna yo no la percibo naturalmente, esta escisión de dos facetas femeninas, la necesidad de gozar con la necesidad de nutrir a los demás, cuidar y proteger, ¿no es cierto? En este caso el apego a la familia frente a mi libertad y mi deseo de conocer el mundo. Bueno, si la de afuera fuera la carta de otra persona, una pareja, socio o cualquier vínculo, bueno, y me llega a poner este Saturno es el que va a cobrar, me va a hacer vivir esta dura realidad, ¿no? Darme cuenta de esta naturaleza, que por mí misma puedo no darme cuenta. Entonces, aún en estas relaciones con los demás, bueno, planetas que tienden a fijar la realidad en mi mapa me permiten a aprender quién soy yo, cómo me manejo. Imagínense en esta oposición que tiene tanto de, vamos a ponerlo un poco más acá, en este polo, ¿no? Yo me identifico con Aries, proyecto tanto Venus como Plutón en el afuera, ¿no? Entonces, yo soy una persona de acción, energía, coraje, necesito salir y actuar en el mundo, y cada vez que hago esto aparece un otro que es conflictivo desde Plutón y que me obstruye mi posibilidad, ¿no es cierto? O si es Venus, en este caso, yo soy persona de mucha energía, decisión y ninguna duda, autoconfianza, lo que fuera, y me cruzo en el camino siempre con un otro que es pacífico, relajado, tiene otros tiempos, no le gusta la sangre, no le gusta la violencia, no le gusta discutir ni el combate, hasta que me doy cuenta que soy yo mismo el que tiene esta polaridad en la carta, ¿no es cierto? Aprender a manejar este conflicto. Cada vez que salgo al mundo necesito emprender una acción y en el mundo no estoy yo solo, ¿no? Me doy cuenta que hay otras personas que además también tienen el mismo poder y capacidad que yo, y que o bien los formo desde Aries en mis enemigos declarados y voy a luchar contra ellos y ellos siempre me ganan. Entonces la frustración está en que mi poder no es aquello que yo creo, ¿no? Y que el otro muchas veces tiene más poder y autoridad sobre mí, y esto es lo que me frustra. Por eso es una tensión, ¿no? Hasta que aprendo a colaborar con eso, aprendo a unir fuerzas en vez de ir en contra de eso, porque por destino en la carta natal tengo que aprender a integrarlo antes que estar negándolo o luchando todo el tiempo con eso. Entonces, cada aspecto de tensión me va a traer la frustración, y si soy ariano, mucha ira, mucho enojo, que me va a llevar a romper tanto las cosas como las relaciones, ¿no? Así que hay situaciones arquetípicas, ¿no? Todas aquellas tensiones que vivimos desde el radix, ¿no? Por ejemplo, esta cuadratura arquetípica que es Aries Capricornio, lo mismo que Aries Cáncer. Entonces imagínense, yo soy una persona ariana y la palabra clave es quiero, deseo, ¿no? Y cada vez que quiero hacer algo aparece un otro, mi abuelo, mi mamá, mi papá, una autoridad que me dice no, así no, ahora no, o lo que fuera, pero es no.
Y entonces en la vida esta cuadratura que tengo en el mapa natal se va a empezar a cristalizar en el tiempo con este tipo de energía del deseo. Cada vez que yo deseo algo, ya por costumbre tiendo a reprimirlo, porque ya desde mi primera experiencia tengo un no por delante de esta situación, ¿no? No puedo o no debo. Imagínense, perdón, imagínense personas que son un corredor de autos y tengo esta cuadratura y cada vez que salgo con el auto lo rompo. Bueno, llega un momento que ya está, me quedé sin plata, ¿no es cierto? Me gasté todo y no logré nada, ni siquiera un título, no llegué nunca a primeros lugares y la vida me pone en situaciones en las que sí o sí debo conducir. Termino siendo ambulanciero o chofer en situaciones de emergencias, no sé lo que fuera. La cosa es que la vida me pone enfrente hasta que yo aprenda el así sí o esto sí, ¿no es cierto? Cómo respetar reglas o normas, ¿no? Yo soy un corredor aficionado, no puedo escenificarlo como profesión, entonces cada vez que puedo corro en las calles, ¿no? No respeto los semáforos, no respeto la autoridad, ninguna norma ni regla, ni siquiera controlo en qué situación está mi auto y obviamente me voy a encontrar con situaciones kármicas por Saturno una y otra vez que me enfrentan a las consecuencias de esta imprudencia y no obedecer a las reglas. Bueno, hasta que en algún momento empiezo a fijar, ¿no? Empiezo a darme cuenta y esa cuadratura la escenifico de todos modos porque es una frustración, no puedo hacer lo que quiero, pero introyecto a Saturno diciendo, bueno, yo sé que hay que respetar las reglas, ¿no es cierto? Posiblemente cuando asuma un rol de jefe o padre, ¿no? Me doy cuenta de esto por afuera porque soy yo el que ahora me coloco en el platillo de autoridad, de fijar límites y disciplina para los demás. Entonces voy a traer a personas que van a ser ahora ellos muy arianos, muy marcianos, y voy a ser yo la autoridad que diga esto así no, de este modo no, etcétera, etcétera. Entonces, en especial todos los tránsitos de Saturno, fíjense la energía, ¿no? Si por un lado analizamos con Aries, con todo aquello que tiene que ver con radiación de calor, ¿no? Y Saturno tiene que ver con lo frío y seco, ¿cierto? Bueno, tiende a enfriar no solo mi deseo, sino mi emoción en hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Así que esta sensación de que voy enfriando mis deseos y mis pasiones hasta que las cristalizo y directamente las pongo como negación. Bueno, este sería el lado negativo de la cuadratura, ¿no? Porque la palabra clave de regla, regular, cierto Saturno, es justamente, ¿no? A través del tiempo, la experiencia y la perseverancia, aprender a regular esa energía, a darle una dirección, un propósito, un modo que sea el correcto, el adecuado, pero no inhibirla, no quedarme en la frustración del no, sino aprender a cómo canalizarla para que sea positivo. Entonces, si hablamos de Saturno, que sabemos que tiene un ciclo de 30 años, bueno, posiblemente cada 7 años me vuelva a tocar experiencias de este tipo, ¿no? Me vuelva a encontrar con este tipo de obstáculos o limitaciones, pero ¿qué me pasa? Cada 7 años yo soy una persona más adulta, yo soy una persona más responsable. Entonces, en algún momento voy a tender a darme cuenta de cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que llamamos la memoria de los aspectos, ¿no? La memoria que está tan ligada a la luna y lo que me enseñaron en la infancia y que va a tender a escenificarse con cada ciclo, cada tiempo y cada aspecto tocando un punto sensible, un planeta de mi carta, ¿no? Entonces, del mismo modo, con estos planetas que tienen que ver con el lado de mi alegría de vivir, ¿no? No es lo mismo tener esta combinación de Venus, ¿no es cierto?, en un lugar visible y entonces se me vuelve a la conciencia, yo sé
que tiendo a atraer personas o me enamoro de personajes que son un poquito conflictuados, complicados y que yo creo que lo voy a poder transformar por amor y en realidad es él el que me transforme a mí todo el tiempo. La diferencia es si yo tengo a este Venus en un lugar tan oculto para la conciencia como por ejemplo es mi casa 12, ¿no? Donde acá en especial no voy a querer saber nada con este tipo de personajes, ¿cierto? Voy a tender a huir a través de mi sensibilidad, ¿no es cierto?, de estas situaciones que me conectan con el dolor, más allá del deseo y la pasión, me llevan al dolor. Entonces es importante entender quién es la persona y de qué manera vive esas influencias, más allá de que las quieran negar o inhibir, la vida los va a llevar a tener que lidiar con estas situaciones hasta conocerse a sí mismo, ¿no? Así que, dependiendo de los planetas que tenemos en el natal y lo que viene a trabajar estas oposiciones, cuadraturas o conjunciones que no son del mismo tipo o cualidad, es este aprendizaje que voy a hacer por ciclos, ¿no? La primera experiencia siempre es la más dura, pero a través de los tránsitos se va reciclando y me va a permitir a mí aprender a manejarla, a darme cuenta de cómo fluir esa emoción, porque es como la olla de presión, ¿no? No podemos tapar mucho tiempo una energía que está ahí o un aprendizaje que está ahí. Así que ni bien entienda el modo de canalizarlo, bueno, voy a saber integrar esas cuadraturas. Y cada vez que se escenifique por tránsito, bueno, voy a tener más valor de vivirlas porque ya sé de qué modo operar estas tensiones y cuadraturas, ¿no? Sabiendo quién soy yo frente a aquello que se me demanda. Si soy persona sensible, tímida, emotiva, y los tránsitos difíciles tienden a hacer que yo me cierre, bueno, en algún momento alguna situación me va a obligar a salir de ese cascarón y actuar estas situaciones críticas o difíciles, ¿no? Si es Venus, será por amor. Si tengo una tensión de Venus con Saturno, que es el que me enfría, me limita, me obstruye y me hace sentir de este modo, ¿no? Y toca a mi Venus por cuadratura, por ejemplo, en mi carta natal, bueno, lo que tengo que regular, justamente aprender a madurar y confiar, va a tener que ver con mi lado amoroso, ¿no? Si toca a mi Mercurio, ¿no? La cuadratura u oposición de Saturno a mi Mercurio va a tener que ver con la forma de comunicación, ¿no? Aún superar problemas de aprendizaje o problemas de habla, ¿no? Y si toca a mi Luna, va a tener que ver con el modo de nutrirme y nutrir, no relegar esa capacidad. Y la vida me va a llevar a tener que hacer esto, ¿no? A través de personas mayores, personas de mis afectos o a través de mi profesión. Bueno, en algún momento voy a tener que aprender a usar esa capacidad con el esfuerzo que representa la cuadratura. Así que bueno, esto es una leve síntesis de cómo funcionan los aspectos, estos vínculos, y siempre recuerden ver qué es lo que se opone, qué naturaleza se pone en juego, con qué tiendo a identificarme dependiendo del mapa que tengo o de las experiencias que haya vivido. De este modo entender la frustración que me propone lo otro y ver de qué modo lo resuelvo en el afuera. De este modo encuentro mis capacidades internas que puedo estar reprimiendo o negando. Muy bien, chicos, es hasta acá.